Muy buenas tardes, les saluda Melanie Airas, ejecutiva comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar. Va a ser para profesionalizar la gerencia y administración pública en el Perú de la maestría en gerencia pública, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La maestría en gerencia pública te otorgará conocimientos sobre los sistemas y prácticas de gestión en el Estado en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Estamos compartiendo en el chat el enlace para más información. Los invitamos a participar del inicio de las clases de nuestra maestría en gerencia pública, que será a partir de octubre. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo, vía Zoom, y a través de cuenta Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La dinámica de exposición que vamos a seguir en esta tarde contará con la exposición de Andrés Corrales Angulo en un lapso de 40 minutos. Y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. Ahora damos paso al webinar Bases para profesionalizar la gerencia y administración pública en el Perú, a cargo de Andrés Corrales, quien tengo el gusto de presentar, que es gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, ex gerente de desarrollo de la gerencia pública de Servir, maestro en gerencia pública por la Universidad Continental, máster en administración pública por el UIOG, adscrito en la Universidad Complutense de Madrid, diplomatura de especialización en coaching profesional por la PUC y certificación internacional como especialista en administración de recursos humanos por competencias por el Instituto O'Higgins de Ecuador. Adelante, señor Andrés. Muy buenas tardes. Deseando que se encuentren bien de salud. Quisiera primero confirmar si es que se escucha y ve con claridad, por favor. Sí, se escucha, correcto. Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Por favor, me confirman si es que están viendo mi pantalla. ¿Se logra visualizar? Perfecto, excelente. Muy bien, entonces este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, bases para profesionalizar la gerencia y administración pública en el Perú. Pero para entender el tema de profesionalizar la gerencia y la administración pública, tenemos que partir de la situación no profesional, ¿no? ¿Qué significa una situación no profesional? Hablamos del sistema preburocrático, así como se conoce la situación no profesional o preprofesional de una administración pública. En la literatura se segmenta, digamos, los estadios de desarrollo de las administraciones públicas, ¿no? En etapa preburocrática, etapa burocrática y etapa postburocrática, ¿no? En las etapas preburocrática, el sistema, digamos, si podríamos llamarlo de alguna manera, que rige es el sistema preburocrático, pero que también se conoce en la literatura como spoil system. Y se ha, digamos, adecuado la traducción al español llamándolo sistema de botín. A mí me gusta cuando hablo de sistema de botín, la analogía de un galeón español, ¿no? Yendo por el Océano Pacífico y siendo en el camino asaltado por los corsarios
ingleses para justamente llevarse el botín, de ahí el nombre del sistema de botín. Pero suele ser como una metáfora de lo que ocurre cuando un grupo de personas toman por asalto una institución pública para llevarse los recursos públicos como si fueran un botín, ¿no? Entonces, ese sistema de botín está, por supuesto, asociado a la corrupción. Pero aun cuando no esté asociado, digamos, de una manera, no sé, grosera con la corrupción, el hecho de la distribución de puestos, ¿no? Ya es lo que le permite que se llame sistema de botín, ¿no? También se le conoce como sistema clientelar, sistema de patronazgo, ¿no? En el que una autoridad da empleos y recibe a cambio una lealtad incondicional. Y lo importante en estas relaciones clientelares en una institución es justamente esa lealtad, ¿no? No es lo importante cumplir determinados requisitos de un perfil, no es lo importante ni siquiera el cumplimiento adecuado de las funciones del puesto, sino qué tan leal, qué tan incondicional se es a las directrices, a las instrucciones de la autoridad. Estos sistemas, comprenderán ustedes, clientelares, se basan muchas veces en los puestos de confianza, ¿no? Es decir, en que puedan ser, digamos, discrecionalmente contratados, designadas las personas y también discrecionalmente removidas, ¿no? En este sistema, que es, como decía, caldo de cultivo para la corrupción, también se le conoce como sistema patrimonialista porque se toman decisiones sobre recursos públicos o los bienes de la institución como si fueran el patrimonio de la autoridad, ¿no? Este sistema spoil system, que rige todavía en muchas partes del mundo y que parcialmente rige en el Perú también en varias entidades públicas, en realidad tuvo su origen emblemático en los Estados Unidos cuando el presidente Jackson asume el poder y acuña, digamos, ese eslogan, que es el eslogan del spoil system: los puestos son para los vencedores, ¿no? Los puestos son para los vencedores. Los vencedores en una elección, ¿no? Como si fueran vencedores en una batalla, ¿no? Entonces, digamos que este sistema, el spoil system, entra en crisis en los Estados Unidos justamente cuando un presidente de los Estados Unidos es asesinado, se produce un magnicidio y la persona asesina señala que el motivo por el cual mata al presidente es porque no le cumplió con darle el puesto que le había ofrecido, ¿no? Este hito, esta situación, genera un cambio del sistema y se crea el merit system, o el sistema de mérito, ¿no? Que es la meritocracia, digamos, que es la que a partir de ese momento rige en los Estados Unidos y en buena parte del mundo que cuenta con servicios civiles profesionales o desarrollados. Ahora bien, en realidad este sistema preburocrático, ¿no?, ha tenido una larga vigencia en el mundo hasta que en verdad se implementan los modelos burocráticos o los sistemas burocráticos, ¿no? Sistema burocrático que justamente lo que busca es que la administración pública de esos países sea profesional. Pero profesional no porque la mayoría de las personas tengan título profesional, sino profesional en la manera de hacer las cosas, profesional por lo estructurado, profesional por lo reglado, por las pautas que se siguen, los protocolos, etc., ¿no?
Entonces, hay algunas características que tiene una administración pública profesional. A decir de Francisco Longo, es una administración pública profesional aquella que es dirigida por la política en aplicación de la democracia. A la parte política, la dimensión política, le corresponde gobernar según un plan de gobierno por el cual votamos los ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, ese plan de gobierno pues, contiene prioridades, temas programáticos, y eso debe ser ejecutado por la administración pública. Entonces, la dirección de la administración pública le corresponde a la política, pero no capturada por la política. La política no puede hacer una injerencia indebida en la administración pública. No debe hacer una injerencia indebida en decirle a la administración pública con quién debe contratar, cómo debe ser la contratación, ¿no? Cómo debe ser el proceso de selección, porque eso le corresponde a la administración pública, ¿no? Entonces, una administración pública profesional requiere este elemento básico. Dirección de la política, pero no captura. ¿Cuándo se produce la captura de la administración por parte de la política? Con estas injerencias indebidas, con los actos de corrupción, con el copamiento partidario, se producen injerencias indebidas, y esos son ejemplos de captura de la administración por la política. Segundo elemento básico de una administración pública profesional, que haya un ámbito de independencia e imparcialidad en el funcionamiento de la administración pública. Es decir, que sea imparcial. O sea, la imparcialidad es un atributo de una administración pública profesional. Que no se, digamos, no se va a sesgar el servidor público por servir a un interés particular. Va a buscar cuál es el interés general. Va a buscar que prevalezca el interés público, ¿no? Por encima de los intereses particulares o de grupo. Esa imparcialidad es fundamental y es una característica de las administraciones públicas profesionales, ¿no? Asociado a ello está el cumplimiento de la ley, ¿no? El principio de legalidad es otra característica fundamental de una administración pública profesional. Pero eso supone independencia. Supone que desde la selección, durante el ejercicio, los servidores públicos sean independientes del poder político, del poder económico, y que se ciñan por el principio de legalidad y esa búsqueda de lo mejor para el interés público. Segundo elemento básico de una administración pública profesional. Tercer elemento básico de una administración pública profesional, que se cuente con mecanismos de protección del empleo público frente al clientelismo político o intereses particulares. Es decir, que si tenemos esos servidores públicos probos, imparciales, que buscan interés público, y que al hacerlo chocan, colisionan con intereses políticos e intereses económicos, que estén protegidos, que su empleo público esté protegido, que no puedan ser removidos, ¿no? Actualmente, justamente cuando proliferan los puestos de confianza, no existen mecanismos de protección del empleo público. Están los servidores públicos totalmente desprotegidos, absolutamente vulnerables frente al clientelismo político o los intereses económicos. Entonces, ¿qué características tiene la burocracia? Y esto es interesante porque nosotros a veces tenemos la idea de que la burocracia, lo veremos por qué ocurre eso, de que la burocracia es todo malo, ¿no? Es más, asociamos burocracia a algo negativo. Pero en realidad la burocracia, bien entendida, tiene varios elementos positivos, ¿no? Que podemos verlos aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que mencionábamos, el carácter legal de las normas y reglamentos. Principio de legalidad, ¿no? La previsibilidad, la completa previsibilidad del funcionamiento. Eso es fundamental, que la predictibilidad, tú sabes por dónde va a discurrir tu trámite. La profesionalización de los participantes, su calificación, su capacidad, ¿no? La especialización de la administración y los administradores, ¿no?
Acá es un tema interesante, ¿no? Todos los que trabajan en la administración pública tienen que tener una especialización, eso se va dando, está asociado también al tema de la carrera, a la carrera pública, por eso la mayoría de administraciones públicas profesionales cuentan con carrera pública. La competencia técnica y meritocrática, quienes están ocupando los puestos tienen las competencias adecuadas y han ingresado por sus méritos, no le deben el puesto a nadie. Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales, para que evitar de que si una persona cesa, se va el conocimiento, hasta se va el disco duro, ¿no? Y podamos tener una continuidad, ¿no es cierto? Que no se pierda la memoria institucional. Una jerarquía bien establecida de la autoridad, todo el mundo sabe a quién le reporta. Impersonalidad en las relaciones de trabajo, eso quiere decir que yo voy a actuar de acuerdo a mis funciones, de acuerdo a mis atribuciones, según el principio de legalidad, independientemente de quién esté, ¿no? Y no voy a hacerle favor a nadie, porque por distintas razones ajenas a la función. La racionalidad en la división del trabajo, ¿no? Hay las especializaciones, acá surgen justamente, en la burocracia surgen las áreas de asesoramiento, de apoyo, de línea, y el carácter formal de las comunicaciones para que efectivamente quede un registro de lo que se ha acordado, dicho, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las características de la burocracia, ¿no? Por ejemplo, quiero nuevamente resaltar, la meritocracia es un invento de la burocracia, y la meritocracia, por supuesto, es bueno y necesario. Pero, sí, pues, las burocracias han tenido ciertas disfuncionalidades, y para hablar de ello, justo a propósito del reciente fallecimiento de Quino, este genio de la caricatura, creador de Mafalda, un par de viñetas que nos ayudan a entender un poco las disfuncionalidades que surgen con la burocracia. Miren ustedes ahí, en la primera viñeta, Mafalda está llamando, ¿no? Burocracia. Y miren cómo se pone a esperar, ¿no? Se sienta, mira a un lado, se pone a leer, termina de leer, y recién llega la tortuguita, ¿no? Su lechuguita. Bueno, la mascota de Mafalda se llama burocracia. Siguiente viñeta también de Mafalda. En un encuentro de Miguelito con Mafalda, ¿no? Hola, me dijo Susanita que tenés una tortuga y vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Burocracia, le conté a Mafalda. Burocracia, pero che, mira que ponerle burocracia. ¿Por qué burocracia? ¿Por qué? Y bueno, está trayendo, justo en la segunda viñeta está trayendo a la tortuguita Mafalda y la pone sobre el puff. Bueno, y ya está encerrada. Tal vez si hubieras venido antes, dice Mafalda. ¿Cómo? ¿Y hoy ya no? Es una barbaridad. Yo vine especialmente, dice Miguelito. Lo siento. Tendrá que ser mañana. Hoy ya es imposible. ¿Y mañana dentro de qué horario más o menos? Y muy bien no sabría informarte. Ajá, bueno, volveré mañana. Y se va pensando Miguelito, y al final no me enteré por qué le puso ese nombre, ¿no? Con la genialidad de Quino vemos, ¿no? Esa fineza. Nos está dando varias características de la burocracia, ¿no? La lentitud, ¿no? La tortuguita, la lentitud. No solamente lentitud, sino encerrada sobre sí misma. Estaba metida entre su caparazón, ¿no? Encerrada, autorreferente, ¿no? Y sin predictibilidad, ¿no? No sabría muy informarte, información incompleta, mala información, no centrada en el ciudadano, sino todo lo contrario, insensible a las necesidades ciudadanas, ¿no? Lo siento, tendrá que ser mañana, hoy es imposible, ¿no? Entonces, sí, pues efectivamente hay una serie de disfuncionalidades en la burocracia. Si bien hay algunos aspectos positivos, genera una serie de disfuncionalidades. Y una de esas disfuncionalidades es el acento en la formalidad, ¿no? En los modelos burocráticos lo que importa pues es el apego a la regla, el cumplimiento de la regla, por este, digamos, culto al principio de legalidad, se ha ido hacia que lo importante es el procedimiento y la formalidad casi como un fin en sí mismo, ¿no?
Y en base pues, a estas disfuncionalidades, digamos, surge, que la vemos aquí, miren, personal sin incentivos para ser eficientes. Eso efectivamente ocurre. Digamos, el servidor público, ¿no? Recibe su sueldo, cumpla o no cumpla sus funciones adecuadamente, atienda o no atienda bien al ciudadano, igual le pagan su sueldo. Entonces no hay suficientes incentivos para ser eficientes, lo que genera un rendimiento estándar. Y entonces, dado que no hay un acento en los resultados, hay un apego a otras búsquedas de ciertos, digamos, incentivos, como la búsqueda de poder, la estabilidad. Hay muchas estructuras piramidales y eso a veces dificulta la toma de decisiones. Lo que les decía, un culto a la formalidad, un procedimentalismo y altos costos de funcionamiento de la burocracia, ¿no? Porque empiezan a proliferar los puestos y los cargos de las personas. Entonces, las estructuras burocráticas tienen estas disfuncionalidades y por eso es que surge el tercer estadio, que es justamente buscando responder y resolver digamos, esas disfuncionalidades, que es la gerencia pública. Pero para entender un poquito la gerencia pública, es importante entender cómo se relaciona la política y la administración. Hace un ratito le decía que la función de la política es dirigir la administración. Y en los modelos burocráticos hay una línea, ¿no? ¿Qué le toca a la política? Como digo, el plan de gobierno, las prioridades, ¿no? Las orientaciones programáticas, y a la administración le toca la gestión, la ejecución, ¿no? Y digamos, en los modelos burocráticos solamente habían estos dos segmentos, los políticos y la administración. Los funcionarios, los altos funcionarios políticos, ¿no? El alcalde, el gobernador regional, diríamos nosotros, el presidente, los ministros, ¿no? La alta dirección de los ministerios y la administración, ¿ok? Pero justamente surge una corriente distinta, ¿no? Que se conoce como el estadio postburocrático o el sistema postburocrático. La corriente que lo impulsa se conoce como la nueva gestión pública. En inglés, New Public Management. Pero es interesante porque cuando uno traduce, en realidad New Public Management también lo podría traducir como nueva gerencia pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la nueva gerencia pública, la nueva gestión pública? Cuestiona profundamente el procedimentalismo, que es característico de los modelos burocráticos, y trae esta preocupación por los resultados que viene del sector privado. Como ustedes saben, en el sector privado lo que mandan son los resultados. Si no hay resultados, si no hay ventas, ¿no es cierto? No hay ingresos, si no hay ingresos no hay utilidades, se acaba la empresa, ¿no? Entonces, los resultados mandan en una mirada, digamos, empresarial. Y entonces los gerentes en las empresas tienen claramente una cultura de orientación a resultados, que no existía en el ámbito público. Entonces, lo que hace la nueva gestión pública, inspirada por el sector privado, incluso muchos dicen que con una mentalidad neoliberal, trae la mirada de los resultados al sector público. Y entonces empieza a aparecer justamente gerentes públicos que tengan una mirada de eficiencia, de eficacia, ¿no es cierto? ¿Y cómo se entiende la eficiencia? Obviamente en la optimización en el uso de los recursos públicos. ¿Y cómo se entiende la eficacia? Logrando resultados para los ciudadanos. Lo que luego se empezó a conocer como generar valor público, ¿no? Entonces, ¿qué propone la nueva gestión pública, ¿no? Para justamente esta transformación. Bueno, una de las primeras cosas que propone es reducir el tamaño del sector público. Dice, el sector público es demasiado grande, hay que achicarlo, hay que optimizarlo, hay puestos que no se necesitan, ¿no? Hay que hacer más con menos personas, ¿no? Propone descentralizar las organizaciones. En los modelos burocráticos no eran descentralizados.
la descentralización es un poco propuesta de la nueva gestión pública, ¿no? Proponen jerarquías aplanadas, no piramidales. Las estructuras piramidales eran propios de los modelos burocráticos. Las jerarquías más planas es propio de la nueva gestión pública. O sea, organizaciones más horizontales, más trabajando en red que de manera piramidal, ¿no? ¿Qué más proponen? La ruptura del monolitismo y la especialización, ¿no? Es decir, romper con aquello de que solamente una entidad haga una sola cosa, ¿no? Al contrario, que varias entidades públicas puedan hacer y que la persona elija, ¿no? Y que la persona elija. La desburocratización y la competencia también, es decir, eso sí más bien es, pasemos varias cosas al sector privado, ¿no? Tercericemos, hagamos concesiones. ¿Por qué? Hay que promover más bien una competencia entre los actores privados para darnos mejores servicios y eso va a desburocratizar porque vamos a tener el recurso del sector privado. Desmantelar la estructura estatutaria significa eliminar la carrera pública, ¿no? La clientelización, que es pensar en el ciudadano como un cliente y poder preguntarnos por la satisfacción de que también lo estamos atendiendo, por ejemplo. Evaluación, que es tanto la evaluación de la intervención pública como la evaluación del desempeño, y cambiar la cultura. Una cultura pasiva, conformista, una cultura, como decíamos, el favor al ciudadano, a una cultura centrada en el ciudadano, ¿no? Ahora, de repente conviene hacer ahora un pequeño comentario. Los tres estadios, ¿no? El preburocrático, el burocrático y el postburocrático, los tenemos en nuestra administración pública, en distintas dimensiones, en distintas entidades, ¿no? Lo preburocrático lo tenemos cuando en un gobierno local, regional o ministerio hay una autoridad, ¿no es cierto?, que actúa de manera clientelar y comienza a designar, a asignar, pone a su gerente de recursos humanos no porque sepa mucho de recursos humanos, sino porque es su operador político para ver a quién contrata, a quién no contrata, a quién mueve, ¿no? Es clientelar cuando lo primero que pregunta una autoridad en la entrega de cargo es cuáles son los puestos de confianza y cuánto ganan, ¿no? Y cuántos son los CAS y le corto, no le renuevas a nadie CAS y más bien hagamos todos CAS nuevos, ¿no? Independientemente si son buenos, malos, han cumplido sus metas o no, tienen buen rendimiento, buenas calificaciones, no importa, ni miro su CV, ¿no? Ni pregunto por su rendimiento, lo que quieren los puestos, ¿no? O sea, ahí tenemos situaciones preburocráticas, con mayor razón cuando hacen una injerencia indebida en los procesos de selección de contrataciones públicas, licitaciones o de personal, ¿no? Tenemos situación burocrática porque algo de modelo burocrático tenemos. La 276 era una carrera pública que las personas ingresaban por concurso, se congeló en el año 93, pero respondía a un modelo burocrático, ¿no? Supuestamente tenemos reglas como la Ley Marco del Empleo Público, que señala que todas las personas, y normas presupuestarias también, que las personas tienen que ingresar por concurso público de méritos, ¿no? Supuestamente tenemos concursos CAS, que deberían ser meritocráticos. La meritocracia es un invento de la burocracia, ¿no? Tenemos manuales de procedimientos, tenemos muchos procedimientos, procesos, MAPROS, reglas, leyes. Por leyes no nos quedamos atrás, ¿no? Mucha reglamentación, ¿no? Uno podría pensar que somos, ¿no? De mucho del principio de legalidad, ¿no? Y postburocracia, bueno, también tenemos, miren ustedes, supuestamente las reglas de creación de entidades nos hablan de jerarquías aplanadas, no debería haber más que 3 niveles organizacionales en una entidad, ¿no es cierto? Y cuando se cambia el ROF de una entidad antigua, solo puede tener 3 niveles organizacionales. Claro, obviamente luego en instrumentos menores
se amplía, ¿no? Se amplía. Sí tenemos, o sea, no estamos de acuerdo como país con el principio de la ruptura de la especialización. Más bien uno de los principios de gestión pública del país sí es que si vas a crear una entidad no puede hacer lo mismo que hace otra, por el principio de especialización. Entonces en eso somos más de modelo burocrático, ¿no? Que de modelo de una gestión pública. Tenemos carrera pública, la ley de servicio civil ahora dice que crear nuevamente carrera pública, eso es más bien modelo burocrático, no de una gestión pública, pero sí tenemos descentralización, ¿no es cierto? Sí buscamos orientarnos al ciudadano, incluso más que como cliente, como ciudadano o ciudadana, ¿no? Sí queremos introducir la evaluación, aunque eso está muy parcial, ¿no? Es increíble cómo hasta ahora podemos tener programas que gastan miles de soles o millones, que no tienen línea de base, y seguimos asignando los recursos sin una adecuada evaluación. Bueno, tenemos todavía eso, ¿no? Entonces, coexisten, pero también tenemos entidades pues, muy modernas, ¿no? Con, digamos, buenos resultados, orientadas a resultados, con mucha tecnología, también lo tenemos, ¿no? Entonces, les decía que surge en el mundo, entre los funcionarios políticos y la administración pública, un tercer segmento, un espacio intermedio de gerentes o directivos públicos, ¿no? Que tienen una mirada distinta, más orientada hacia los resultados, y que justamente por su posición intermedia entre los funcionarios políticos y la administración pública, sirven de bisagra. Y esto cualifica este segmento, porque empiezan a viabilizar. Porque en realidad, bueno, una cosa que no se dijo en la presentación de mi reseña, yo he trabajado como asesor de alta dirección en 5 ministerios en la administración pública. Tengo algo de experiencia de esta relación con funcionarios políticos, con la burocracia, y efectivamente son idiomas distintos los que tienen, lógicas distintas, los que tienen los funcionarios políticos a los que tienen los funcionarios de una burocracia. Son lógicas diferentes, aquí y en todos los países. Y de verdad que es ser ese puente, ese articulador entre la parte política y la parte de la administración pública es muy importante, ¿no? En el año 2003 se aprueba la Carta Interamericana de la Función Pública, que se escribe con el propósito de ser un estándar de referencia de lo que es una función pública profesional. Y esto es lo que señala que debe tener una función pública profesional que se materializa en un servicio civil profesional, ¿no? Mérito, es decir, la generalidad de las personas que trabajan en esa administración pública ingresaron, se mantienen y progresan por sus méritos. Capacidad, la generalidad de las personas o los puestos son ocupados por personas competentes, que tienen las calificaciones, que tienen vocación de servicio, que están orientados a resultados con eficacia, que rinden cuentas, se hacen responsables por los temas que se les han encargado, que son probos. Pueden haber algunos actos aislados de corrupción, pero la generalidad es de una conducta proba y adhesión a los valores democráticos, ¿no? Cabe decir que esto, digamos, este contexto de la Carta Iberoamericana se escribió, como decía, para promover que los países profesionalicen sus administraciones públicas. El año 2008 se inició en el Perú un proceso justamente de iniciar esa profesionalización del servicio civil, que obviamente un servicio civil profesional termina profesionalizando la administración pública. Se hizo previamente, como parte del proceso de implementación de esta reforma, se hizo un estudio sobre el contexto en el cual se iba a incidir con esta profesionalización. O sea, ¿cuál era el contexto de la administración pública? Y muy interesantes salieron estas características. Y allá, estoy hablando del año
fines del 2008, inicio del 2009, se percibía el rol de la Contraloría como arbitrario y amenazante. Se identificaban altos volúmenes de trabajo, presión, mucha sobre los servidores públicos, y diversificación de la demanda de servicios con pocas capacidades para atenderlas. Una imagen negativa del sector público por parte de la ciudadanía, ustedes van a ir viendo que hay muchas de las cosas del diagnóstico que no han cambiado. Una desarticulación entre los sistemas administrativos del Estado, que deberían funcionar articulados, pero que en verdad funcionan cada uno por su lado. Un marco normativo complejo y abundante que obstaculiza el logro de resultados. La gestión de los recursos humanos del Estado, que había sido desordenada y discontinua, además sin un ente rector, porque en el año 95 se desactiva el INAP, que era el ente rector del empleo público. Fragilidad institucional con sistemas de botín y corrupción, lo que les decía, y fallas en el proceso de centralización. O sea, en síntesis, este es el contexto en el que había que incidir para profesionalizar. Y más, digamos, poniéndole el zoom a la gerencia pública propiamente, no solamente a toda la administración, sino a la parte del segmento que estaría este segmento intermedio entre los funcionarios políticos y la burocracia. Se hizo también un estudio, lo hizo Goberna, sobre la situación o la problemática de la gerencia pública en el Perú, y se encontró esto, ¿no? Una necesidad de mejorar las capacidades gerenciales del personal directivo, es decir, había personal directivo que lo designaban por su expertise técnico, pero con muy bajas capacidades gerenciales, ¿no? La falta de mérito y transparencia en los procesos de elección de directivos, o sea, entre el 70 y el 100% de los puestos directivos se cubren por confianza. Una escasa y precaria evaluación del personal directivo, prácticamente no existía evaluación del desempeño de los directivos. Bajos ingresos en el 2009-2008, que dificultan la captación de profesionales capaces. Eso ha mejorado los ingresos, pero asociados a regímenes de contratación frágiles, ¿no? Básicamente a locadores de servicios plus, ¿no? Con altos ingresos, pero con baja institucionalidad. Lo que les decía, no más del 70%, entre 70 y 100% de los puestos directivos sino por confianza, débil institucionalidad de la gerencia pública, ausencia de una política de incentivos para atraer y retener buenos directivos, y una inadecuada política de compensaciones. Todo esto generaba una insuficiencia de recursos humanos con las competencias para gerenciar entidades. Entonces, como parte del inicio de la reforma del servicio civil, se diseñó una estrategia, ¿no? De la mano con la creación del cuerpo de gerentes públicos a través del decreto legislativo 1023, ¿no? Tomando como inspiración el cuerpo de administradores gubernamentales de la década de los 80 de Argentina y el sistema de alta dirección pública de Chile, ¿no? La idea era reclutar a través de procesos meritocráticos profesionales competentes que fueran asignados a entidades públicas para mejorar la capacidad gerencial, pero que ese mismo proceso fuera validando un modelo de gestión directiva, para que más adelante se pudiera progresivamente implementar un sistema profesional de dirección pública en el país. El modelo del cuerpo de gerentes públicos tenía estos tres pilares, ¿no? Perfiles elaborados de manera técnica y una selección meritocrática con buenas prácticas de selección, prácticas modernas de selección, pero que no se acabara en la selección, sino hacer parte de un cuerpo que fuera supervisado y monitoreado por Servir, que hubiera un monitoreo, un acompañamiento, un desarrollo, una capacitación constante de los gerentes públicos y una evaluación del desempeño adicional a la evaluación de desempeño que pudiera hacer la entidad, ¿no? Sin dejar de lado de que en verdad la asignación de los gerentes públicos a la entidad hacía que la jerarquía, que la dependencia jerárquica del gerente público fuera con la entidad, no con Servir, ¿no? Sin embargo, Servir sí le ponía algunas metas más asociadas a innovación, asociadas a capacitación de sus equipos, ¿no?
pero digamos de manera complementaria a las metas de desempeño que le asignara la entidad. Con la Ley del Servicio Civil se crea el Grupo de Directivos Públicos del Servicio Civil Peruano. Además, la Ley del Servicio Civil es justamente ya el instrumento por excelencia para profesionalizar de manera integral el Servicio Civil Peruano. Y dentro de esa ley se crea el Grupo de Directivos Públicos del Servicio Civil Peruano, y el año 2016 Servir aprueba un modelo de gestión. Me correspondió ser coautor de este modelo, y este modelo básicamente contiene lo siguiente, ¿no? Una visión integral de la función directiva. Ahorita vamos a ver de qué trata eso. Una rectoría y conducción del segmento directivo por parte de Servir. Una promoción de la movilidad de directivos. La idea es que los directivos estén 3 años en un lugar, puedan quedarse un poco más allí, pero no necesariamente se tienen que quedar todo el tiempo ahí, porque la selección es para asignarlos por 3 años, ¿no? Renovables. La tendencia es de la producción de directivos generalistas, con ciertos equilibrios, porque algunas entidades requieren directivos especializados, pero un directivo generalista es un directivo que tiene amplia formación, que puede justamente desempeñarse en distintos puestos de distintas entidades. Elaboración de perfiles tipo. De hecho, esos perfiles tipo ya están plasmados en el manual de puestos tipo de Servir. Un sistema de empleo, significa que la contratación es a un puesto fijo, pero con proyección a cuerpo, porque un directivo con buena evaluación de desempeño puede ser contratado directamente, si es que ingresó meritocráticamente, puede ser contratado directamente por otra entidad. Un sistema de reclutamiento abierto, ¿no? Meritocrático. La selección de los directivos sería por parte de las entidades, pero con evaluaciones a cargo de Servir, y pueden delegarle a Servir a hacer la selección. La introducción de la gestión por competencias. Luego vamos a ver que Servir también ha definido un modelo de competencias directivas y es fundamental. Es decir, sobre todo hablando de directivos, las competencias son el factor diferencial, ¿no? Luego lo profundizaremos. El desarrollo de una dirección pública superior dentro de todos los directivos, ¿no? Es decir, los directivos de mayor responsabilidad en el Estado, y cómo se les perfecciona. La limitación de los puestos directivos por confianza. La propuesta de la ley es que de tus 100% de puestos directivos, en el que ahora entre el 70 y el 100% son puestos por confianza, de ese 100%, solo el 20% pueda ser seleccionado por confianza y el 80% tenga que ser concursado. Una evaluación por metas e indicadores. Y el cese, cuando eres seleccionado meritocráticamente, no puede ser por retiro de confianza, ¿no? Sino porque, bueno, no cumples tus metas o cometes una falta grave, ¿no? Ese es un poquito el modelo. Ahora, le decía que la primera característica de este modelo es una visión integral de la función directiva, porque Servir en ese modelo está desarrollado, ha acogido la propuesta de la Escuela de Gobierno de Harvard, John F. Kennedy, propuesta por Mark Moore, según la cual un directivo se desempeña en 3 ámbitos. En el ámbito de la gestión del entorno político, en el ámbito de la gestión estratégica y en el ámbito de la gestión operativa. Todo directivo. Obviamente, dependiendo de la ubicación del directivo, alguna de estas dimensiones será más grande que otras, ¿no? Pero está en las 3 dimensiones. Y eso, según el acento que tenga en alguno de estos ámbitos, será un directivo político estratégico, porque la parte política y estratégica será más grande, o será un directivo estratégico si la parte estratégica es más grande, o será un directivo operativo estratégico si la parte operativa es más grande, ¿no? Entonces, esos son los tipos de directivos, también están en el modelo de Servir. Y Servir ha aprobado para los directivos 7 competencias, 3 de ellas que son en verdad transversales a todos los servidores civiles, que son orientación a resultados, trabajo en equipo y vocación de servicio, y 4 competencias que son típicamente directivos, ¿no? Que son liderazgo, articulación con el entorno político, que está asociada justamente a esta
competencia para desempeñarse en el ámbito de la gestión del entorno político. Visión estratégica, que está ligado a cómo se desempeña en el ámbito de la gestión estratégica. Capacidad de gestión, que está ligado a cómo se desempeña en el ámbito operativo, ¿no? Más las 3 competencias transversales, ¿no? Son las 7 competencias. De hecho, ya Servir utiliza esta competencia para seleccionar a los miembros del cuerpo de agentes públicos y para seleccionar a los directivos públicos de la ley del servicio civil. De hecho, ya hay varias entidades en que han ido seleccionando por concurso a los directivos. Finalmente, ¿qué recomendaría yo para, y eso sería un poquito las recomendaciones de las bases, para profesionalizar la administración pública y la gerencia pública en el Perú? Definitivamente fortalecer el rol rector de Servir. Servir tiene que, tiene muchas competencias, pero hay que fortalecerlo, hay que darle un respaldo político al más alto nivel, que lo ha tenido solo esporádicamente y como por chispazos en los últimos años, en los últimos gobiernos, ¿no? Hace falta un presidente que tenga claro que no se puede avanzar en tener un Estado moderno si no tenemos una administración pública profesional. Y para tenerlo tenemos que tener sí o sí un servicio civil profesional, un servicio civil de calidad. Y eso requiere un empoderamiento del rol rector civil. De repente ya hay que, no sé, convertir a Servir, juntándolo de repente con la Secretaría de Gestión Pública en un ministerio de la Administración Pública, como hay en otros países, ¿no? Como en España, República Dominicana, y que han tenido un rol importantísimo. Les pongo el ejemplo de República Dominicana. Creo que el ministro de Administración Pública de República Dominicana es el mismo ministro de los últimos 3 gobiernos, ¿no? O sea, y eso, claro, ha permitido un avance y una profesionalización importante en Dominicana de su servicio civil y de su administración. Junto con ese fortalecimiento del rol rector de Servir y para fortalecer la administración pública en general, creo que hay que fortalecer la dirección pública en particular. Porque la dirección pública es clave, porque los directivos públicos son el motor de las organizaciones. Y si profesionalizamos la dirección pública, podemos ser un agente dinamizador y profesionalizador de los demás segmentos. Eso lo entendió muy bien Chile. Chile ha, digamos, profesionalizado su administración pública a partir del fortalecimiento de la alta dirección pública, ¿no? Y justamente con un carácter irradiador. Yo recomiendo seguir implementando el cuerpo de gerentes públicos, porque si bien el cuerpo de gerentes públicos fue concebido como una suerte de laboratorio y una solución transitoria, por su dinamismo apunta no solamente a lo que la ley de servicio civil considera directivos públicos, sino también a los mandos medios. Y es una buena manera de dotar de capacidades gerenciales a esos mandos medios. Entonces, creo que es muy importante seguir asignando ahí buenos resultados que se han tenido. En líneas generales, el balance es largamente positivo del cuerpo de agentes públicos, sigue siendo, por un buen tiempo seguramente, en el mediano plazo, una muy buena opción. Pero también hay que impulsar el grupo de directivos públicos de la ley de servicio civil. Actualmente, para entrar a ser directivo, tiene que toda la entidad en paquete entrar al nuevo régimen. Yo recomendaría separarlo, ¿no? Que pueda ir entrando la capa directiva a la nueva ley de servicio civil, aun cuando toda la entidad no entre, ¿no? Hay a veces muchas resistencias en los cuerpos profesionales, pero si los puestos directivos son básicamente de confianza, podría ir empezándose por ahí, profesionalizando a través de concursos meritocráticos, ¿no? Hay que, dentro de la dirección pública, formar, como el modelo de Servir propone, la dirección pública superior, y darle mayor impulso y fortalecimiento en los países anglosajones. Ese segmento es muy importante, es el Senior Executive Service, ¿no? Es el Senior Civil Service de los países. En los países OCDE hay una atención muy importante a ese segmento. Desarrollar y actualizar las competencias directivas. Servir, como les digo, a desarrollar estas 7 competencias directivas. Yo creo que hay que revisarlas. Ya toca justamente este año la revisión, porque cada 3 años deben revisarse.
creo que se pueden actualizar. Me parece que hay que incluir competencias digitales de innovación, son fundamentales para el nuevo contexto, pero definitivamente hay que fortalecer el tema de las competencias en los directivos. Y mientras todo esto se vaya dando, tenemos directivos, tenemos gerentes públicos de sentido amplio, tenemos mandos medios, y hay que irlos profesionalizando. Y para eso, yo considero que hay tres ejes donde hay que profesionalizarlo. En elaborar de manera técnica los perfiles, ¿no? No se puede permitir que hayan perfiles dirigidos o contaminados. Segundo, una selección meritocrática. Nunca más puede ingresar alguien que no sea realmente por sus méritos, ¿no? Hay rumores secretos a gritos de que los concursos CAS, la gran mayoría de los concursos CAS no son meritocráticos. Eso no puede permitirse. Y tercera, evaluación de desempeño directivos. Si hay una resistencia comprensible por temores del pasado, de los 90, en la evaluación de desempeño, en el grueso de los servidores civiles, concentrémonos en la evaluación de desempeño de los directivos, porque los directivos tienen que estar asociados a metas, ¿no? Esa creo serían, si podemos avanzar en estas recomendaciones, sin duda alguna, serían bases para tener una administración pública y una gerencia pública profesional. Hasta aquí mi participación y quedo atento a preguntas o comentarios. Gracias. Gracias, profesor Andrés. A continuación pasamos a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas por escrito en el chat de preguntas, por favor. Bueno, creo que no tenemos todavía preguntas. Si hay una pregunta en el chat. A ver, la pregunta de John Ederson Pizarro. Una consulta: ¿por qué tantos años y ningún gobierno presionó a las instituciones públicas para el ingreso de la ley de servicio civil? Es una excelente pregunta. Y me permite, y lo agradezco, John, por tu excelente pregunta muy aguda. En realidad, lo que hace la profesionalización del servicio civil, y la ley de servicio civil justamente es la herramienta para eso, es optar porque los puestos se cubran por razones meritocráticas. Y por tanto, que buena parte de esos puestos ya no se cubran por razones discrecionales o solamente por razones políticas. Y eso, claro, ha sido interpretado por muchos políticos como que están perdiendo poder, como que pierden poder. Y claro, hay una resistencia a eso. No quieren perder poder. Y eso es una lucha en todos los países donde se ha profesionalizado el servicio civil. Se han resistido los políticos a eso. Y siempre están tratando tratando de volver, ¿no? Hay un libro de una investigadora norteamericana, se llama Greenlee, que se llama Jobs for the Boys, y que justamente lo que hace es analizar todos los esfuerzos de reforma de los servicios civiles en Estados Unidos y en algunos países de América Latina. Lamentablemente no tocó Perú, ¿no? Pero es súper interesante, ¿no? Entonces ahí muestra, es más, hace un cuadrito de cuál ha clasificado y sistematizado las resistencias. Y justo las resistencias que se están dando en el Perú, ya las anticipó ella en su libro, ¿no? Entonces, digamos que ahí por un lado. Y por otro lado, yo creo que sí hay que hacer un mea culpa también, parte de la responsabilidad que me toque, pero creo que Servir falló en conectar adecuadamente con los trabajadores. No creo que haber incluido evaluación de desempeño para los segmentos profesionales no fue acertado. Creo que el tema también de prohibir, aunque no fue idea de Servir, pero bueno, se prohibió en la ley de servicio civil la negociación colectiva en materia remunerativa, fue otro error. Y el tercer error fue las exclusiones de entidades en la ley, ¿no? Que se permitió que ocurriera en el Congreso. Eso fue muy complicado y generó un divorcio con los trabajadores. Entonces, claro, los políticos también dicen, si yo respaldo eso, sí, se me van a venir encima en contra de los trabajadores y no quiero eso. Entonces, por razones de no querer perder poder y por razones de no querer enemistarse con los trabajadores, aunque yo creo que esto es solucionable,
no se ha apoyado suficientemente a la ley social. Acá hay otra pregunta de Sandra del Carmen Ortiz Sotelo. ¿Por qué Servir no permite que servidores 276 sin experiencia en gerencia reciban cursos para gerenciar? Por ejemplo, hay técnicos administrativos que son profesionales, pero lamentablemente no pueden seguir cursos gerenciales por el puesto que ocupan. A mi parecer debería ser por la profesión que tienen. Gracias. Muy buena acotación, Sandra. Mira, efectivamente, a veces hay una tendencia que se ha tratado de moderar en Servir. Algo de eso se ha podido lograr en el manual de puestos tipo, de llenar de requisitos los perfiles, ¿no? Entonces, se piden a veces requisitos excesivos, ¿no? Cuando en realidad hay que poner aquello mínimo indispensable para que la persona pueda desarrollar adecuadamente la función. Y si no se necesita título profesional para desarrollar adecuadamente la función, no debería exigirse. Y un profesional técnico bien podría hacerlo. Bien podría hacerlo, ¿no? Yo creo que de repente es oportuno ahora en la que hay más conciencia en el mundo de que no todo debe ser profesional, sino que toda la dimensión técnica para muchas cosas es mejor, ¿no? Que podría revisarse y flexibilizarse este extremo. Eso por un lado. Por otro lado, como decía, hay mandos medios, ¿no? Por ejemplo, Servir ha definido que hay algunos puestos de carrera que sean jefaturales. Entonces, habría que ver, ¿no? Si para el puesto no se requiere realmente, para desempeñar adecuadamente, estudios profesionales universitarios, sino estudios de nivel superior a nivel de un instituto, ¿por qué habría que exigirlo? Entonces, que la persona compense con su experiencia, ¿no es cierto? Lo que, entre comillas, podría verse como que no tiene el título profesional. Entonces, hay un reto ahí de que, de manera técnica, hacer estudios para que los perfiles tengan esos equilibrios. Un perfil es un equilibrio entre los conocimientos, donde está la formación académica también, la experiencia y las competencias. Entonces, hay que llegar a un equilibrio adecuado, ¿no? Ahora, sin perjuicio de eso, ahora hay muchas opciones para que personas que no tienen título profesional, pero tienen título de educación superior, convaliden sus estudios de instituto en una carrera, ¿no? Entonces, eso también está abierto y es otra opción. Una pregunta de Paul Alberto Laya Espinosa. La especialización que se ha indicado no contraviene lo establecido en la modernización, que se dice que debe evitarse la superposición de funciones, por ahí incluso han fusionado entidades societarias. Claro, justamente lo que decía Paul, efectivamente, la propuesta de la nueva gestión pública sí es que no hay especialización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y yo te digo, ¿no? Nosotros de alguna manera algo de eso tenemos, ¿no? Obviamente no se llama así, ¿no? Ni se llama en la creación de entidades, pero en servicios. Tú te puedes divorciar, antes solamente te puedes divorciar de una manera, ¿no? Ahora te puedes divorciar de la municipalidad, te puedes divorciar del notario, te puedes divorciar con el juez. Si se fijan, son tres tipos de funcionarios o de órganos que tienen la misma función, ¿no? Que tienen la misma función. Eso es contrario, teóricamente, al principio de especialización. Pero ciertamente, como tú dices, Paul, es un principio de la modernización del Estado peruano, o sea, no de la nueva gestión. En esa parte no nos hemos adherido a la nueva gestión pública, en esa parte nos hemos mantenido en el modelo burocrático. No crear ninguna entidad si ya existe una entidad que hace lo mismo. Y si la quieres crear, tienes que fusionar a la anterior, ciertamente. Porque nosotros nos hemos adherido al principio de especialización, que es un principio burocrático. Mira, o sea, yo lo que creo es que para el Perú no es ni burocracia ni nueva gestión pública.
es una síntesis que permite rescatar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y hay que buscar cuál es esa mejor síntesis. Correcto. Bueno, la maestría en gerencia pública precisamente estamos iniciando ahora para el mes de octubre. Esta maestría va dirigido para todos los profesionales, tanto que trabajan también en el sector público como el sector privado. Justamente la maestría en gerencia pública te da adicionalmente estas certificaciones progresivas que estamos añadiendo como ventajas diferenciales, que son 4 certificaciones, un programa de especialización en gobernanza pública que se da al culminar el primer semestre, el diplomado en políticas públicas y sistemas administrativos que lo otorgamos culminando el segundo semestre, el programa de especialización en habilidades gerenciales al culminar el tercer semestre y el diploma en gestión por resultados que lo otorgamos culminando el cuarto semestre, ¿no? Obviamente, finalizando todo, tenemos el grado de maestro en gerencia pública. Actualmente nosotros llevamos más de 20 años formando funcionarios y directivos públicos, ejecutivos en organismos multilaterales y de cooperación internacional, ¿no? Además, también nuestro plan de estudios precisamente es moderno con una visión global, las materias agrupadas en 5 ejes temáticos, que lo vamos a detallar más adelante, alineadas con las tendencias internacionales en la gestión pública. Tenemos una excelente plana docente con especialistas con trayectoria profesional relevante en el sector público y privado a nivel nacional y también internacional, además de los expertos invitados para las conferencias magistrales. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos hace tu mejor opción elegir de repente el tema de la maestría en gerencia pública? De tener una experiencia internacional. Vamos a tener un viaje magistral, una pasantía con la Universidad Politécnica de Madrid en España. Estas conferencias también que se van a realizar magistrales internacionales en los temas de gestión y políticas públicas en España y América Latina. Evaluación por competencias, donde vamos a recibir un informe personalizado que nos ayudará en el desarrollo directivo. También tenemos el completo ecosistema digital para el aprendizaje, donde viviremos una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de la vanguardia utilizada en las mejores universidades del mundo, ¿no? Siguiente, por favor. En nuestro plan de estudio precisamente les comentábamos que estaban divididos en 5 ejes temáticos. El primero es de gobernanza pública, el segundo son sistemas administrativos, el tercero en habilidades gerenciales, el cuarto en gestión por resultados y de evidencias y por último la investigación, en donde nosotros vamos a realizar lo que es el tema de la redacción del plan de tesis, que culmina con la tesis lista para poder ser presentada también. Este es el objetivo principal de la maestría. Siguiente, por favor. Nuestra plana docente es una plana docente muy reconocida. Tenemos al profesor Andrés Corrales Angulo, precisamente, que nos ha brindado la charla del día de hoy. Al actual Contralor General de la República, el señor Nelson Schack Yalta, a la juez del Tribunal Administrativo de la OEA desde el año 2011, Magali Rojas Delgado. Siguiente, por favor. Al presidente de Infelmil, Carlos Paredes Lanata, y Marcelo Sedamanos Rodríguez, experiencia con gerente de general de Servir, que ha sido también secretario general del Ministerio de Producción y director general de Administración del Ministerio de Agricultura. Siguiente, por favor. Bueno, estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de una encuesta. Para nosotros, por favor, es muy importante contar con su opinión con respecto al desarrollo del evento para poder mejorar el servicio brindado, y los invitamos a poder completar esta encuesta en el siguiente link. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a los artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo precisamente el enlace también en el chat. Para mayor información de la maestría en gerencia pública, pueden ingresar al enlace que estamos compartiendo ahora mismo.
Estimado profesor Andrés Corrales Angulo, lo invito de repente a dar sus últimas palabras para poder finalizar el evento. Sí, gracias, Melanie. Si me permites, yo quería comentarles, yo también, como han visto, soy docente de la maestría en gerencia pública, que justamente se llama maestría en gerencia pública porque no solamente trata los temas de gestión pública, sino que el desarrollo de las asignaturas busca, y eso es uno de los ejes de la maestría, desarrollar las competencias en los participantes para asumir puestos gerenciales en el Estado. Y eso es una característica que tiene esta maestría, una característica diferencial. Por eso se llama maestría en gerencia pública, ¿no? Lo otro que quisiera decirles es que es la maestría que tiene el plan de estudios más completo. Ustedes pueden comparar todos los planes de estudio de toda la maestría de gestión pública del país, y el que tiene el plan de estudios más completo es esta, ¿no? Y, por ejemplo, tiene uno de los ejes, si pudieras poner los ejes, por favor, Melanie, el de sistemas administrativos. En el Estado, la manera de gestionar es un poco distinta en el sector privado. Algunas cosas que son comunes, pero hay unas cosas que son diferentes, ¿no? Y la diferencia, una de las diferencias importantes, aparte de la gestión con el entorno político, ¿no? Son los sistemas administrativos. Son reglas particulares especializadas. Entonces, alguien que se prepara para gestionar en el Estado tiene que manejar los sistemas administrativos. Y es la única maestría que desarrolla todos los sistemas administrativos, ¿no? A través de sus asignaturas, la única. Entonces, eso le da una formación muy, muy importante, digamos. Y lo último es que nuestros docentes no solamente son docentes porque conocen los temas, sino porque tienen una experiencia relevante en aquello que enseñan, ¿no? Porque lo han gestionado de una manera destacada, ¿no? Entonces, son practitioners, son personas que tienen una amplia experiencia de aplicación, y eso es muy valorado por las personas que estudian con nosotros, porque no solamente van a aprender teoría, por supuesto hay una base teórica importante, pero lo más importante es lo aplicativo de las asignaturas, para que ustedes cuenten con herramientas para aplicarlas en la gestión. Y eso es muy valorado por todas las personas que han estudiado con nosotros. Esta es una maestría que tiene muchas ediciones ya en la Universidad Continental. Así que en realidad los invito a ser parte de la maestría en gerencia pública, la mejor maestría en gestión pública del país. Correcto, profesor Andrés. De esta manera, bueno, damos por concluido nuestro webinar, Bases para profesionalizar la gerencia y administración pública en el Perú. Agradecemos la participación a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias.